los suscriptores del canal Diana Cuervo PhD. Para los que nos ven hoy por primera vez, este canal es un canal que difunde temas de derecho laboral, seguridad social, salud pública, medicina laboral. En los últimos meses hemos hecho un trabajo de invitar a expertos académicos para que analicemos las propuestas de los 3 candidatos que lideran las encuestas. Tuvimos el 4 de marzo al profesor Mario Hernández, la viceministra Diana Cárdenas, el profesor Andrés Vecino, el profesor Carlos Tovar analizando las propuestas. Luego empezamos un ciclo de entrevistas a cada una de las campañas. Hemos tenido a la doctora Luz María Gudelo de la campaña de Sergio Fajardo. Segundo tuvimos al doctor Luis Gonzalo Morales de la campaña de Federico Gutiérrez, y hoy tenemos el gusto de cumplirle a los suscriptores de nuestro canal de tener al doctor Jaime Urrego, líder de la campaña del senador Gustavo Petro. Muy bienvenido, doctor Urrego, a nuestro canal. Diana, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Para los que, él es muy popular y conocido, pero para los que no lo conozcan, él es médico, doctor en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de seguridad social de la SAP y también tiene otra especialización de los Andes, una experiencia en consultoría de más de 30 años, fue subsecretario de Salud en el gobierno de Gustavo Petro, fue gerente de territorios saludables y es consultor para territorios, entidades territoriales y para todo el tema de indígenas. Es una hoja de vida importante, pero quise para los que no lo conozcan reconocer pues cuál era su perfil. Creo que en los periodos antes de Ley 100, durante la Ley 100, y durante el periodo después de 2015, que fue la Ley Estatutaria de Salud, que la Ley Estatutaria quiere decir que Colombia tiene una ley donde estableció que la salud es un derecho fundamental y que es de rango constitucional. En esos 3 periodos, nos digas de manera corta cómo ha sido la cobertura y la calidad en cuanto al sistema de salud. Es una pregunta muy interesante porque se han planteado se han hecho algunas afirmaciones que vale la pena controvertir y analizar con más detalle, en el sentido que el Sistema Nacional de Salud entre el 74 hasta el año 93, pero prácticamente hasta el año 90, es un sistema nacional que tiene 3 subsectores. El subsector, digamos, de la seguridad social, para quienes tenían empleo, en aquella época era probablemente el 35%, el subsector privado, de las personas que tenían un poder adquisitivo que les permitía ir a la medicina privada, que podía ser más o menos del 10%, y el subsector público, que era el resto de la población, que no tenía un empleo formal y que no tenía para pagar los servicios. En paralelo con este sistema, hay que tener en cuenta algo, y es que desde finales de los años 60, en un plan nacional muy interesante, se llegó prácticamente a todo el país con hospitales públicos. Fue una época boyante en la construcción de hospitales en todo el territorio nacional. ¿Qué sucedía con esto? Que para acceder a este hospital, que era financiado directamente por el Estado, no había ningún, digamos, requisito, sino vivir en el municipio. No había que demostrar ni presentar ningún carnet ni nada, y hay que decir, y en eso creo que no se ha hecho justicia, que en general todos los hospitales públicos del país daban, digamos, la cobertura y el acceso que la población necesitaba. Obviamente, algunos gastos no estaban cubiertos y tenían que salir del bolsillo de la gente, de la familia, y los presupuestos en general se agotaban en agosto, septiembre, en octubre, noviembre de los hospitales, y venían algunos momentos de crisis para el pago de los salarios, etcétera, y se presentaban de alguna manera, digamos, dificultades para continuar la atención. Sin embargo, y aquí quiero señalar que en contra de lo que se ha planteado de que no servía, que no tenía cobertura, lo que quiero señalar es que no hay estudios consistentes que puedan aseverar que no había una cobertura, digamos, una intención y una cobertura y una posibilidad de atención universal en estos municipios, en este sistema, en las ciudades y en el campo.
El subsector de la seguridad social en manos del Instituto de los Seguros Sociales y las cajas, ¿no?, de previsión de los trabajadores del Estado, digamos que tenían una red de prestación de servicios también muy amplia y muy grande, y este sector trabajador tenía una atención asegurada. Y finalmente la medicina privada, pues como siempre, ha funcionado bien para quienes tenían cómo pagar. Conclusión, esta primera etapa fue una etapa de inicio por primera vez en la política pública de una universalización de la cobertura y de la presencia en todo el territorio nacional. En términos de calidad, habría que decir que fue la época también en la cual sí se fortalecieron los hospitales universitarios, que eran la referencia en los departamentos en general o en las regiones, y el sistema de referencia y contrarreferencia funcionaba pues directamente. ¿Cuál era el problema? Que cuando los recursos se agotaban desde el sector público había, digamos, trabas o problemas de acceso. No había discriminación y la calidad, debido a la presencia de los hospitales universitarios más fuertes en aquella época, era muy alta, porque la presencia de las universidades en estos hospitales universitarios, como por ejemplo el Hospital San Juan de Dios, yo estudié en la Universidad Nacional y en el Hospital San Juan de Dios e hice mi internado, y yo puedo dar fe de que ahí no se dejaba de atender absolutamente a nadie y nunca se le preguntaba si tenía plata o no para pagar los servicios. Así que, pero como el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Universitario del Valle, el Hospital Universitario de Bucaramanga, absolutamente todos los hospitales departamentales tenían el mismo mandato. Bien, entonces la calidad para el momento histórico en el que estábamos era una calidad pertinente, era aceptable en mi opinión. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de la inversión en aquella época nunca superó el 3,5% del Producto Interno Bruto, es decir, no era un sector privilegiado por el Estado y era algo que era muy importante, digamos, asignar más recursos al sector salud. Dejémoslo ahí, pasamos a la segunda etapa, diciendo solamente una cosa: desde los años 60 en Colombia funcionaron dos elementos muy importantes. Uno, la atención primaria universal, y aquí hay que reconocerle a Héctor Abad Gómez, asesinado en 1987 en Medellín, profesor de la Universidad de Antioquia, el Programa Nacional de Promotoras y Promotores de Salud. La cobertura llegó a ser de casi un 85-90% en todo el territorio nacional. Y esa promotora tenía una virtud, tenía una gran capacidad resolutiva, ¿sí?, y estaba viviendo cerca de la comunidad. No era alguien a quien tocaba ir a buscar, sino que era una promotora que podía llegar. En el campo de las enfermedades tropicales, en el tema de malaria, algunos habrán escuchado que existían los malarios, les decían a los malarios, y fue un grupo de más de 4.000 personas que caminaban el territorio, en el Pacífico, controlando todo lo que tenía que ver con malaria. Entremos ahora sí en la segunda etapa. El segundo periodo. En el segundo Después periodo. tengo una contrapregunta de la cobertura, pero seguimos para no interrumpir. En el segundo periodo, que es el de la Ley 100, que se pasa de un régimen a un sistema de seguridad social en salud, ¿sí?, en donde ya no hay un financiamiento público del hospital público, sino que se pasa de lo que se denominaría financiamiento de la oferta a lo que se llama subsidio a la demanda, en un sistema mixto que se ha denominado digamos, plural, en donde haya el Estado que se necesite y el mercado que sea deseable. Es decir, es mixto entre la presencia del Estado y del sector privado. Pero tiene unas características muy interesantes, y es que se mantiene como un sistema público en el financiamiento a partir de impuestos y de cotizaciones a la seguridad social, en buena parte parecido un poco a la etapa anterior. Dos, plantea una universalidad entendida como la afiliación de la población colombiana y un mecanismo de solidaridad entre quienes pueden contribuir
que era lo que antes se denominaba la seguridad social, es decir, los trabajadores, y la población pobre sin capacidad de pago, y entonces se creó el régimen subsidiado como mecanismo de solidaridad. Pero esto está regido bajo un concepto que es el de aseguramiento. Bien, aparece otra figura que es la intermediación. Digamos que esta ley estipula que sin intermediación los sistemas no son eficientes, no se atiende, digamos, con calidad, oportunidad, pertinencia, y no se hace lo que se denomina la gestión del riesgo, no se garantiza, digamos, el acceso. Eso se denomina en las EPS. Hasta el 2015, que es la pregunta que tú me haces, lo que podríamos decir es lo siguiente. La cobertura entendida como cubrir con un financiamiento que se llama unidad de capitación y la entrega de un carnet, fue creciendo nominalmente de una manera importante. Seguramente en el 2015 estaba por encima del 90%. La mitad, un poco menos, en el régimen contributivo y la otra mitad en el régimen subsidiado y unos regímenes especiales indígenas, Fuerzas Armadas, Magisterio, profesores universitarios, Ecopetrol, etcétera, que en parte recogían la herencia de la etapa anterior. En términos de acceso, las encuestas siempre mostraron un desfase entre estar afiliado, es decir, tener una formalización de un derecho, que eso lo modifica luego y lo aclara la ley estatutaria, y el acceso real, y los datos que uno ve de la tendencia histórica al 2015 estaban por el 50%, es decir, el 50% de la población estaba teniendo serios problemas de acceso o falta de acceso, por lo menos de manera integral, a los servicios de salud. Y la calidad pues va ligada obviamente al acceso. Si hay acceso, bueno, usted ya puede empezar a evaluar, y evidentemente en las ciudades, en algunos sectores, la calidad ha sido buena, pero va decreciendo esa calidad en la medida en que estás en el régimen subsidiado, estás en zonas apartadas o simplemente no estás afiliado. Última etapa, se mantiene el sistema, pero la ley estatutaria, digamos, después de una tradición y una dinámica social de exigibilidad, de una gran crisis, que tuvo varios momentos, crisis de legitimidad, crisis de confianza, crisis de resultados, crisis en el acceso, en la cobertura, etcétera, y sobre todo una crisis financiera. La ley estatutaria viene a decirnos que la salud es un derecho fundamental. ¿Eso qué significa? Y autónomo, que es exigible, que no se puede posponer, que es una prioridad para el Estado, que tiene que ser universal, etcétera, y entonces entraríamos en la etapa número 3. En la etapa número 3 de ley estatutaria se mantiene el sistema, el mismo que estábamos describiendo, con una serie de ajustes a nombre de la ley estatutaria, pero que yo estimo que en general muchos de ellos inclusive han estado, por el modelo en el que estamos, que es un modelo de mercado, han estado en contra de la misma ley estatutaria. Tú eres la abogada y sabrás que hay tensiones jurídicas en relación con los llamados avances de reglamentación de la ley estatutaria. Te podría dar luego algunos ejemplos. Y lo que ha venido sucediendo es que la cobertura siguió subiendo. Hoy los datos oficiales dicen que está por encima del 98%. La última encuesta del Ministerio señala que el acceso está en el 62%, es decir, sigue habiendo un desfase entre tener un carnet y asignar un recurso y tener un acceso real a los servicios de salud. Y a lo que estamos asistiendo, en nuestra opinión, es que esta crisis acumulada en este momento no es estar al borde del abismo, sino que el sistema está completamente fragmentado y desde el punto de vista financiero en este momento es insostenible, y esto repercute inmediatamente en el acceso y la calidad, que es tu pregunta, de las personas. Sucedió en los últimos 2 meses, más de 3 millones de afiliados a 2 EPS, Medimás y Comeva, fueron trasladados, y esos traslados son inconsultos. La gente no decide, se trasladan las personas como si fueran cosas y aparecen en otras EPS. Claro, dicen que después, en unos meses, podrán nuevamente decidir,
Pero mientras tanto lo más grave es que las personas que venían con tratamientos, que estaban pendientes de alguna cirugía y todo eso, como una muestra de lo que estamos planteando, ha habido en un porcentaje alto, no en todos los casos, ha habido una suspensión, se ha pospuesto y ha habido falta de claridad. Bueno, escuchando a los tres líderes, porque en este canal hemos estudiado las propuestas, todos coinciden en que hay que mejorar la calidad, la oportunidad de la atención, pero para hacer exigible ese derecho se mira desde dos puntos de vista diferentes. Yo quiero que nos expliques cómo sería el modelo, palabras cortas y claras, que te he escuchado en otros debates donde tú dices, no queremos que haya intermediación financiera ni administrativa, y va a haber un fondo público que va a administrar todos los recursos y ese va a contratar los servicios de salud, porque no habría más EPS. Pero quiero que tú mismo, como experto de la campaña, nos expliques de manera sencilla cómo sería ese modelo que es diferente a lo de otros candidatos. Sí, tal vez cerrar de la pregunta anterior lo siguiente. Nosotros tenemos diferencia con las lecturas de las otras campañas cuando se habla del sistema de salud antes de la Ley 100 como algo que no servía. Eso nosotros consideramos, y con evidencias, con documentos, con información, que no es cierto y que no es justo con una lectura histórica objetiva. Tenía fallas, como tienen todos los sistemas como los de hoy, pero era un sistema que, digamos, permitió un avance cualitativo y cuantitativamente superior frente a las décadas anteriores, por lo menos del siglo XX, y que hay que hacer justicia con ese sistema. Eso no significa que estemos proponiendo volver al pasado, pero sí es bueno que en la lectura histórica aprendamos, y sobre todo lo que quiero dejar ya claro es que no necesariamente los problemas, todos los problemas se resolvieron, y aparecieron nuevos problemas que son los que nos conciernen en este momento de debate público y electoral. Frente a tu pregunta, nosotros lo que estamos proponiendo, primer punto, es que, nuevamente, y esto es importante, todos los sistemas de salud del mundo tienen problemas. En todos los sistemas de salud del mundo hay quejas. En todos los sistemas de salud del mundo hay problemas financieros y la gente se queja. Aquí no hay que ofrecer falsas promesas de que lo que se trata es de eliminar las quejas o eliminar las tutelas, porque eso es prácticamente imposible y es un mecanismo de protección del derecho. Pero más allá de eso, lo que nosotros estamos planteando como primer punto es que es necesaria una reforma estructural, porque el nivel de la crisis al que hemos llegado lo justifica, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la calidad, del acceso, de la oportunidad y de las necesidades de grandes poblaciones en el país, en los sectores rurales, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y en los barrios populares de las ciudades grandes e intermedias. Eso como primer elemento. Eso se traduce en concreto en varios problemas. Hay una crisis de confianza entre todos los actores. Los pacientes no confían en sus prestadores, los prestadores no confían en los pacientes, los prestadores no confían en las EPS no confían en los prestadores, el Estado no confía en ninguno de los anteriores y todos los anteriores no confían en el Estado. Es necesario ajustar el rumbo para recuperar la confianza, porque un sistema de salud sin unos niveles mínimos de confianza está condenado a su ineficiencia, a su ineficacia y a una crisis cada vez más profunda. Dos, ¿por qué decimos que hay crisis de resultados? Hay crisis de resultados en varios niveles. El primero tiene que ver con que los indicadores que son de comparación, digamos universal, no tienen el nivel de avance que debería tener un país como Colombia, que es miembro del club, ¿no?, de las grandes potencias que se llama la OCDE. No se compadece con que hemos duplicado con respecto al anterior sistema el presupuesto del Producto Interno Bruto. Ahora estamos por el 7.5, ¿sí? Y durante la pandemia subió inclusive al 8.5, es de los más altos de América Latina, es decir, hay una plata.
Tenemos un desarrollo tecnológico, una formación de trabajadores, etcétera, han mejorado las vías de comunicación de alguna manera, etcétera, y aún así los resultados dejan mucho que desear. Y les voy a dar solamente unos ejemplos. La mortalidad materna. Las mujeres no, es decir, la mortalidad materna es un proceso, que no debe conducir a una mortalidad, porque esa mortalidad en el mundo es evitable. En el caso colombiano, al día de hoy, hay unas metas universales que ahora se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, antes se llamaron Objetivos de Desarrollo del Milenio, y prácticamente en ningún año las hemos cumplido. Con la pandemia llegamos a 72 mujeres que mueren por cada 100.000 nacidos vivos, y tenemos la segunda peor mortalidad materna en los países de la OCDE, y estamos en los últimos lugares de América Latina, frente a países que tienen menos presupuesto y que tienen otros sistemas de salud. Hablemos de otro punto importantísimo, que tiene que ver con la mortalidad infantil. Nuestra mortalidad infantil todavía no es de un dígito, estamos en la de menor de 5 años, estamos por 16, y en la mortalidad de menor de 1 año estamos en 13, cuando países de menor desarrollo económico o similar desarrollo económico ya están por debajo de 10, como por ejemplo Chile, como por ejemplo Argentina, Uruguay, etcétera, para hablar del contexto internacional. ¿Cuál es la propuesta? O sea, de manera sencilla, ¿qué es lo diferente que la campaña del senador Gustavo Petro dice en la reforma estructural? Díselo en términos claros y sencillos a la gente que nos está escuchando. Para hacer todo esto que no funciona según la visión de ustedes, y tenemos bajos, digamos, resultados de calidad y tenemos más gasto público en salud, pero malos resultados, ¿la solución es cuál? Discúlpame, Diana, es que si no lo termino de presentar, entonces no... 3. La crisis financiera las dificultades financieras las tienen todos los sistemas del mundo, pero en el caso colombiano estamos en un momento prácticamente de haber quebrado el patrimonio nacional sanitario en la red pública y en una buena parte de los privados, que son pequeños y medianos, porque no se les pagan los servicios y porque probablemente, si siguen como están, ahí hay una diferencia con nuestro gobierno, no se les paga. En este momento hay 11 billones de pesos que se le deben al sector público y privado, ¿sí?, desde hace más de 90, 120 días, y de esos 11 billones hay 4 billones que ya están perdidos. ¿Por qué? Porque ya llevan más de 1 año sin haberse pagado. ¿Y eso qué implica? Enfermeras, médicos, camilleros, camilleras, auxiliares de enfermería sin sueldos, clínicas cerradas, consultorios odontológicos cerrados, porque no hay pago. Entonces la crisis financiera no es un problema de que falta una plática y la ponemos, sino que la dinámica del sistema está llevando de manera acumulada a que el nivel, digamos, del desfase sea muy alto. Cuarto problema, ligado un poco al tema de la desconfianza, Diana, y es que esto es muy importante decirlo. Hoy en día, parte de esa crisis de confianza es que quienes cobran por prestar sus servicios pueden cobrar 100 pesos porque consideran que eso fue lo que se les contrató y lo que tenían que hacer, y lo hicieron. Y quien paga le dice, no, usted no hizo eso, solamente se le reconocen 20, y esos 20 le paga a 90, 120 días. Eso no puede suceder en un sistema de salud, porque no hay confianza, porque todo es auditoría, todo es factura, la factura no sirve, la factura de pronto es falsa, etcétera, etcétera, unos costos impresionantes de intermediación. Y al final no se le paga a los prestadores. Esto no se puede obviar. Y un incremento de costos, porque como la gente ya sabe, los prestadores que no les van a pagar a los 30, a los 60 y a los 90 días, entonces incrementan los costos porque saben que les van a pagar después. Otro punto, personal de salud. Hay un atraso histórico. 1.8 médicos por 1.000 habitantes, cuando Colombia necesitaría tener por lo menos 3,6, el doble. Enfermeras, 1.1 por 1.000 habitantes, cuando debería tener por lo menos 3.6, es decir, triplicar. Y así, déficit de especialistas, es impresionante. Y eso ya no es un tema de la intermediación, sino es un tema
de que no se ha hecho la inversión pública necesaria para la formación de profesionales. 4. El 70% de la gente que trabaja en salud, de los trabajadores y trabajadoras, la mayoría mujeres, tienen contratos chatarra a 3 meses, a 4 meses, con atrasos en los pagos y con unos valores que son reducidos frente a su capacidad y frente a su aporte, y persiste de manera ilegal la tercerización, es decir, intermediarios que están haciendo la contratación. 5. La senda del desarrollo científico y tecnológico desapareció en Colombia. Es totalmente, a pesar de las capacidades tan maravillosas que tiene el país, es un sector abandonado. 5. La industria nacional de producción farmacéutica, de tecnologías y de incentivos ha sido completamente desmoralizada, permanece en el país con un gran esfuerzo, y eso hace que no tengamos un concepto que se llama soberanía tecnológica y científica en salud. Corrupción que atraviesa todo lo anterior, pérdida de la participación, y no tenemos un sistema único de información. Eso resumido como problema. La propuesta. Nuestra propuesta, por lo tanto, dada la magnitud de la crisis y del enfoque de convertir la salud en una mercancía y no hacer caso a la jurisprudencia de que se trata de un derecho, nos lleva a plantearle al país un diálogo nacional para llegar a un pacto por la salud y la vida que permita que con la participación de todos los actores definamos un ajuste de rumbo. ¿Qué le proponemos como ajuste de rumbo? Número 1, nuestro sistema tiene que ser un sistema verdaderamente universal que no dependa ni de la intermediación administrativa y financiera ni de la capacidad de pago. Hoy dicen, no, pero es que los del subsidiado están subsidiados. No, eso es parte de la no universalidad. El derecho no depende de si usted está en el subsidiado o en el contributivo, hay que garantizárselo a toda la población que nació o vive en el país según la ley estatutaria. Y eso implica eliminar esas clasificaciones y esas fragmentaciones, porque no puede haber diferencias y no puede haber ese tipo, digamos, de segregación, porque además no es necesario. Debe ser público, hoy es público, pero la operación ha dejado al sector público en la marginalidad y necesitamos equilibrar eso. Eso no significa que la prestación privada, que es el 75% y que la vemos con muy buenos ojos, se vaya a debilitar. Al contrario, necesitamos fortalecer el sector público y al privado garantizarle que pueda tener un financiamiento con certidumbre, con garantías y no como sucede hoy en materia de pagos. 3. Tiene que ser gratuito en el momento de la prestación de los servicios, al menos por los sectores, para los sectores que tienen mayor vulneración de derechos. Hoy en el subsidiado han bajado los copagos y cuotas moderadoras. Sin embargo, para los estratos 1, 2 y 3 que tienen acceso al contributivo, es una barrera de acceso impresionante. Entonces, la gratuidad no es que no paguemos por la salud, porque tenemos que hacerlo, y eso hay que hacerlo a través de los impuestos progresivos, a través de las cotizaciones más equitativas y de otra serie de tributos que al final terminamos pagando, pero no en el momento. Cuando uno va a ir a que lo atiendan, no debe haber ningún tipo de barrera administrativa. Perdón que te interrumpa, lo que pasa es que en el actual modelo, los que trabajamos y tenemos, digamos, este trabajo independiente o dependiente, cotizamos, pero también hay dineros que da el Estado a través de impuestos y otros impuestos, o sea, es una financiación mixta. La financiación se mantendría igual. ¿Qué cambiaría para lograr que desaparezca eso subsidiado y contributivo? Que es que tú me dices, ¿qué irías a hacer? Pero quisiera un poquito de detalle en el cómo. ¿Cómo harías eso para que ya no haya subsidiado y contributivo, pero sí sigamos cotizando los que trabajamos? Y ahí me pierdo un poco. No, en términos de financiamiento sigue igual. Pagamos impuestos los que tenemos que pagar impuestos, y quienes tengan un empleo o sean independientes siguen cotizando a la seguridad social, porque es que la plata ya está ahí. ¿Qué debemos hacer en las cotizaciones de los que trabajan? Ahí hay que tener cuidado, que hay un mensaje, tenemos que garantizar equidad por una razón. El 75% del empleo recibe apenas un salario mínimo y proporcionalmente paga lo mismo que alguien que tiene mayores ingresos.
Hay personas que pagan lo mismo y son solas, no tienen una familia, y hay otras que tienen 5 hijos y solo Pero tienen un ¿a qué empleo. te refieres que paga lo mismo si es proporcional? Paga la misma proporción. La misma proporción. Claro, no es lo mismo, es decir, no es lo mismo quitarle la misma proporción a alguien que recibe un salario mínimo, 1.000.000 de pesos, y usted ya le va quitando, si es independiente, le quita el 12, ¿cierto? Y si es del contributivo, le quita el 4. El valor en términos de su capacidad de ingreso es muy importante lo que yo le estoy quitando. Y si además tiene 4 hijos y es el único ingreso, si yo tengo 10 salarios mínimos, obviamente que también es importante y no se trata de castigar a las clases medias, pero hay otros factores para garantizar equidad. O sea, todo el mundo tiene que cotizar si tiene un empleo, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero sí, por ejemplo, sabemos que la mayoría de gente gana el mínimo, pero como tú acabas de decir, la clase media le vamos a decir, paguen más de ese 4%, o el que tiene un trabajo que gane 2 millones, 3 millones, 4 millones, le vamos a decir, paguen más, o a los pensionados, que muchos pensionados se quejan, me descuentan de mi pensión, entonces ellos tienen pensiones, el magisterio, ¿les contaríamos más? ¿O no, con las pensiones nosotros no nos vamos a meter. No, con los que tienen pensión, porque la gente pensionada también tiene un porcentaje de aporte a salud, utilícela o no utilícela. Por eso te digo. A ver, de nuevo, la equidad tiene muchas herramientas. Tenemos que mirar de manera, digamos, muchas categorías son posibles. No, que alguien gane 4 millones, entonces que ya por eso no, pero hay unos salarios muy altos que podrían contribuir más, pero si ese salario es muy alto, pero tiene una carga familiar y hay más ingresos, no necesariamente. O sea, esto no es blanco o negro. Lo que hay que garantizar es equidad en las cotizaciones, pero eso es progresivo. Ahora, la meta nuestra es que a mediano plazo el sistema dependa de los impuestos progresivos, de que quien debe pagar impuestos los pague, no los eluda, no tenga exenciones que no sean absolutamente necesarias, porque ahí hay una plata importante. Y las cotizaciones se mantienen, eso quede claro, pero las cotizaciones tenemos que encontrar una figura entre los diferentes aportantes, ¿sí?, para que esto no, en el caso de la iniciativa privada, por ejemplo, un independiente que está tratando de generar un emprendimiento, ¿sí?, entonces la seguridad social no puede llegar a ser parte de lo que quiebra o desestimula su iniciativa, pero todos tienen o tenemos que contribuir, nadie está diciendo que no. En el tema de los pensionados hay que mirar también ahí equidad, por en ningún momento elevar ni mucho menos, pero sí, ese es el criterio de equidad, ver que la contribución desde la seguridad social consulte las condiciones reales de los que tienen que pagar esa seguridad social. El segundo punto. Tengo una pregunta ahí, y doctor Urrego, pues digamos a veces estos espacios sirven para desmitificar algunas cosas que de pronto se pueden decir en las campañas, en los temas políticos, en las controversias de campañas políticas. Y es, por ejemplo, que decirle al trabajador administrativo o personal de salud de la EPS, de la ARL, que le dicen, con Petro se van a acabar las EPS y las ARL. ¿Cómo desmitificar eso? ¿Qué se le podría decir a ellos específicamente, a ese grupo de personas que pues en Colombia pues son miles las personas que trabajan para una EPS? ¿Qué se les podría decir a ellos? Bueno, lo primero es aclarar, y es bueno que el público que nos está escuchando sepa que las modificaciones de una política pública en general, en este caso la Ley 100, en el marco de la ley estatutaria, tienen que ir por un proyecto de ley. Eso no lo hace el presidente, no importa cuál presidente fuera. Lo que se hace es presentar un proyecto de ley, y ese proyecto de ley tiene que ser, en el caso del pacto histórico, que se llama pacto histórico es porque es para pactar todos los actores, en particular los trabajadores y las trabajadoras, que en salud son mayoritariamente mujeres, tienen que ser consultados de cuál es el desarrollo final. Petro no está diciendo que va a llegar a acabar nada. Aquí lo que hay que acabar es la falta de atención de los pacientes. Aquí lo que hay que acabar es que no se le paga a los prestadores. La preocupación que puedan tener si ustedes están trabajando en salud es, miren si les están pagando de manera oportuna, lo justo. Eso es lo que tenemos que resolver, que es lo que hay que acabar, las violaciones de los derechos laborales, la falta de salud en el trabajo.
¿sí? Pero estas frases vienen más pues, de la contienda y el debate que uno entiende, ¿sí? Produciendo terror cuando el terror ya está. El terror ya está, porque es increíble ver cómo desaparecen consultorios y clínicas privadas y hospitales públicos que van cerrando servicios. Eso no es como para asustarse. Nosotros a lo que venimos es a ocuparnos del paciente y de los médicos y del personal de salud. ¿Qué le pasa al personal de las EPS? Están trabajando, tienen que seguir trabajando y vamos a velar porque les paguen. Si el proyecto de ley al final define que en Colombia esta figura no debe mantenerse, todos estos trabajadores tienen un lugar. Los que son misionales, médicos, enfermeras, tienen un lugar porque donde deben estar es en la prestación de los servicios. Y lo que falta es personal bien pago para que aseguremos la prestación de los servicios. Y todo el personal administrativo que no es misional que hay en este sector, que es muy importante porque desarrollaron capacidades en sistemas de información, en la administración de los servicios de salud, entran en toda la nueva institucionalidad para garantizar que haya una administración racional de los recursos y del sistema. Ahora, yo necesito terminar de contestar. Gustavo Petro y Francia Márquez ni quieren ni pueden llegar el 7 de agosto a acabar con nada. Lo que le estamos diciendo es, el 7 de agosto vamos a llegar a desentrabar los recursos que no están llegando de manera directa. Por ejemplo, giro directo universal desde la administradora nacional que se llama ADRES a los que prestan los servicios. Giro universal, no a través de las EPS. Hoy es del 50, 40% lo llevaríamos a giro universal, en tiempos no superiores a 30 o 60 días. Eso es lo que le permite que ustedes los ven en la prensa, hospitales en Sucre, hospitales en Córdoba, hospitales en Bolívar, en el Cauca, no le pagan sueldos, les adeudan desde hace 6 meses, 9 meses. Esa es la preocupación que deberíamos tener y esa es la que hay que atender. Es que iba a la segunda, porque me encanta escucharte, pero para poderte preguntar más temas, porque nos faltan muchos temas que la gente quiere saber. Como ya sabemos que las EPS no se desaparecen, pero sí la propuesta es que se suplan. ¿Quién va a administrar? Porque yo entiendo que es una cosa pública, un fondo público, pero ¿quién va a hacer las labores administrativas que acabas de decir, financieras, de tecnología, de administrar y manejar los recursos? Explícanos eso, que es que la gente nos pregunta eso. No, cuando ya lo logren, ¿cuál es la propuesta? Miren, gracias por la pregunta. Las EPS tuvieron una función que era afiliar. Hoy la jurisprudencia, y tú que eres de este sector, el derecho a la salud no necesita afiliación. Ustedes, colombiano y colombiana, por nacer en Colombia, tiene derecho a la salud. Y entra a una base de datos apenas nace. Esa es, digamos, como el requisito. Y hoy la tecnología lo maneja. ¿O cómo piensan ustedes que cuando se va a una EPS, que va dejando 1,5 millones de personas sueltas, con un botón en un computador, en el Ministerio de Salud, se asigna a otra parte? La tecnología resuelve ese problema. No es necesario estar afiliado. Punto 1. Punto 2. Las EPS estaban también para pagarle a los que prestan los servicios. Hoy en día, hoy ya, no nosotros. El 50% de los pagos lo hace la ADRES, es decir, lo hace el gobierno nacional. Y ha demostrado, con algunas dificultades, que es eficiente y que cuando ya aclaran todas las facturas y todo ese mundo de papelería y todo eso, el giro llega directamente al prestador. Van 2. 3, representar al usuario. Pero perdón, o sea que cuando la propuesta sea, si en ese acuerdo de sociedad, todo lo va a pagar el ADRES a todos los prestadores, sea un consultorio, sea un médico, sea el San Ignacio, sea la Samaritana, y digo porque fui formada en esos hospitales, pero pudiera ser cualquiera de Medellín o del Valle del Cauca, ¿lo va a pagar el ADRES? Giro universal. Lo va a pagar el lo ADRES. Viene pagando, ya lo está pagando. Dice, ¿es un sistema único? Sí, un pagador único, sí, un administrador único, un fondo único, que yo sí. entiendo que es parecido al ADRES, pero con mayor cantidad de gente, porque
más Lo que yo les he facultades. escuchado a los que están en el ADRES es que se requeriría también gente y administración, no podría ser la misma estructura, o sea, es trasladar ese tema administrativo a que tengan más funcionarios contratados por el Estado en una cosa que se llama un fondo único, que sería similar al ADRES, pero Así que todo es. todo eso que tenían administrativamente las EPS va a pasar al Estado y vamos a tener más recursos y más trabajadores en el sector público. A ver, Para hoy en día las CPS tienen entre el 8 y el 10% de costos de administración. O sea, eso no es más plata, es que ya está ahí la plata. Y no es poca plata, es por lo menos entre 5 y 6 billones de pesos. Nosotros creemos que esa suma es muy alta, pero con una parte de esa se puede hacer lo que tú estás diciendo y que es necesario, pero hoy en día es muy importante la tecnología para soportar y vigilar y cuidar los recursos. La ADRES ya lo viene haciendo. A esos hospitales que tú me mencionaste, una buena parte de sus recursos ya se lo está pagando. Obviamente hay que fortalecerla y ojo, hay que desconcentrar también, porque en los departamentos, en las regiones, deben estar porque, ojo, nuestra propuesta no es girarle los dineros del sistema a las secretarías de salud, sino directamente al que presta el servicio. O sea, que los médicos que nos están escuchando, que tienen convenios con las EPS, ya no le va a pagar una EPS, sino el fondo único será quien le pagará directamente a ese médico, a ese odontólogo que tenía, para claridad de todos, y va a ser el gobierno allá en el Ministerio de Salud, porque entiendo que va a ser allá dentro del Ministerio de Salud, quien va a pagarle a esos médicos, terapeutas ocupacionales, psiquiatras y todo. Sí, pero aquí hay que decir algo. De nuevo, tenemos que ir a una ley. Esa ley se concerta y eso no es poca cosa, Diana, por favor, para que no... O sea, Sí, y yo depende aquí... del proyecto de ley, primero tiene que pasar por el legislativo. Exactamente. También tener en cuenta, pues, lógicamente las diferencias que hay cuando es un partido de gobierno, cuando es un partido de oposición. En este caso, lógicamente, ustedes apoyan. Hoy el Congreso Exacto. tiene un mayor equilibrio por primera vez en la historia. ¿Sí? El pacto histórico tiene una bancada muy importante. Sin embargo, hoy puede haber un debate mucho más rico, más plural y diverso en el Congreso. ¿Sí? Y el último artículo de ese proyecto va a decir lo siguiente: iníciese un proceso de transición responsable, planificado. Entonces, cuando dicen que se va a acabar el sistema, que porque no se quede las EPS, no es cierto. Es parte de una campaña que se quiere oponer a la posibilidad de que ustedes, todos nosotros, nos pensemos y nos demos la oportunidad como país de que esta riqueza en talento humano, en recursos, porque los tenemos, no se pueda ajustar un poco su orientación para cumplir además tanto con lo que necesitan los pacientes como por lo que ordena la ley. Eso es todo. Pero el 7 de agosto las EPS van a estar ahí y los trabajadores van a estar ahí, y el 8 y el 9 y el 10 hasta que termine el proyecto de ley. Pero somos claros, digamos. No estamos diciendo esto como para, ¿no? Ahora, como nos dicen las campañas que son contrincantes, que ahora estamos cambiando el discurso. No, en nuestra propuesta y en la de muchos sectores, yo quiero decirle a tu audiencia, la Federación Médica Colombiana, la Academia Nacional de Medicina, ayer lanzaron 14 acuerdos y en un acuerdo dicen sin la intermediación. Estos son voces de la sociedad también, no es una idea que Petro se inventó y entonces, no, esto es lo que recogemos del conjunto de la sociedad. Y la transición tiene que ser tranquila y responsable, pero hay una prioridad que sí se hace el 7, giro directo. Yo iba a preguntarte eso, yo te he escuchado que esto tiene un periodo de transición y todos sabemos que un proyecto de ley se pueden acabar los 4 años y no aprobarse. Entonces yo quiero preguntarte, como dependen de que se apruebe y que sea un acuerdo social, mientras se aprueba eso, dime las 5 cosas que vas a hacer para mejorar los problemas de calidad y oportunidad mientras la ley se aprueba. Dime las 5 cosas que vas a hacer. Ya me dijiste una, en 60 días giro directo a todos los hospitales, lo prometemos desde la campaña. ¿Qué más vas a hacer mientras pueden tramitar esa ley? Dime las 5 cosas prácticas. Bueno, entonces, 1, la prioridad, el prestador y el trabajador de la salud hay que pagarlo. 2, la jurisprudencia y la ley hoy protegen a los trabajadores de la salud. Está prohibida la intermediación y los gobiernos hasta el día de hoy no lo han garantizado. El compromiso de Gustavo Petro es que termina definitivamente cualquier expresión de intermediación
en la relación laboral. Vamos por trabajo digno y decente, no depende de ley, se puede hacer una para mejorar la cosa, pero hoy en día tenemos todas las herramientas jurídicas y legales para que se cumpla. No más corrupción en la contratación de los trabajadores. 3, modelo preventivo. El modelo preventivo puede arrancar ya. ¿Cómo lo podemos hacer? La parte del dinero que hoy existe, ojo, que ya existe en el Sistema General de Participación y en los recursos que manejan el sistema para protección específica y detección temprana, llámese prevención, es lo que se entiende, por eso Petro habla de un modelo preventivo, se hace de la siguiente manera. En un municipio, si usted está en un municipio de 50.000 habitantes o en una localidad en Bogotá o en una comuna en Medellín, los prestadores de ese territorio, llámese hospital público y prestadores privados, porque los vamos a respetar y a fomentar también, ¿sí?, trabajan alrededor de un plan de prevención que atiende a toda la población de ese municipio. Hoy no sucede. Esperan a que se enfermen y cuando se enferman empiezan a atenderlos con barreras de acceso. Nosotros vamos a hacer efectivamente las citologías a las mujeres porque apenas le hacen al 60%. Vamos a hacer todo lo que se llaman tamizajes para detectar tempranamente problemas. Hoy, Diana, no se está vacunando al 95% de los niños. Pero perdón, eso lo podemos hacer, déjame terminar porque si no quedo truncado y no le puedo presentar al público nuestra propuesta. Es un modelo preventivo que se puede hacer hoy con los mismos fondos, no necesita plata nueva, necesitamos un acuerdo de voluntades que va a direccionar el gobierno nacional, no elimina a nadie, no le quita empleo a nadie y va a permitir que en todos los municipios del país, de manera progresiva, podamos tener los fondos que ya existen, no girados al alcalde, no es girados al gobernador ni a la secretaría, sino al que preste el servicio de promoción y prevención. Prevención no es dar una palmadita y dar una charla, eso no es prevención, eso es parte de la educación. No, hay que hacer la citología, hay que aplicar la vacuna, hay que hacer la consulta médica, tiene que ser la persona vista por el psicólogo. Todo eso se puede hacer en el territorio. La gente no tiene por qué estar viendo a ver cómo va a la capital o cómo viaja del sur al extremo norte de la ciudad de Bogotá o en el caso de Medellín. Eso lo podemos garantizar en un acuerdo de voluntades con las mismas EPS. El ADRES gira directamente y contrata, es decir, lo contratan las EPS porque hoy no podemos variar eso, pero se contrata alrededor de un plan de prevención en ese municipio. Salen equipos extramurales con todos los perfiles, auxiliar de enfermería, medicina, etcétera, a que recuperemos el tiempo perdido en materia de atención primaria. Eso garantiza prevenir, que es mejor que curar, y que todas las personas de una sociedad en un municipio o en una localidad o en un distrito o en una comuna en Colombia tengan acceso a estos servicios de salud. Cuando ya se necesita el hospital universitario o la clínica de mediana y alta complejidad, vamos a ajustar, pero nos vamos a mantener mientras se tramita la ley de la misma manera como viene funcionando el día de hoy, pero eliminando barreras de acceso para que la gente no se quede sin atención. Es que te interrumpes porque tú me has dicho que vas a hacer cosas, pero en mi conocimiento no es tan fácil como decir vamos a hacer promoción y prevención, y es que las EPS, yo les digo hagan lo que les toca hacer y ya lo van a hacer. Porque si fuera tan fácil, ¿por qué no se ha podido hacer ese acuerdo de voluntades? Y cuando llega el senador Gustavo Petro a ser presidente, sí podría hacerse más prevención y prevención sin cambiar nada de la ley, que es que no me queda claro. Porque cuando uno habla con ellos, dice, como yo dividí acciones colectivas ente territorial y acciones individuales, las EPS, falta que nos dejen legalmente interactuar para unirnos como hicimos en el Plan Nacional de Vacunación, que sin importar que iba a un centro comercial y me aplicaban mi vacuna, eso mismo, hay barreras legales que no me dejan hacer eso. Entonces tú me dices, lo puedo hacer ya, de inmediato, sin ley, ¿por qué sí lo pueden hacer y ahorita no lo pueden hacer sin cambios en las leyes? Que porque es que me estás dando el ejemplo. En la vacunación en medio de la emergencia, les tocó a las EPS pagarle al que vacunara, no a su propia red. Entonces, por eso en un centro comercial podía yo ir, no importa si era de A, de B o de C, y me vacunaban. Y el problema administrativo no se lo trasladé al paciente, ¿sí? Le tocó resolverlos entre ellos.
un poquito de ahí, es una buena experiencia y lo hicimos en varias partes del país. No es que llegó el senador y ahora sí se va a hacer. Me parece que es una interpretación que no tiene nada que ver con lo que yo he dicho. Pero tú me estás dando la razón para la necesidad de un campo, Diana, de un cambio. Es una vergüenza para un sistema de salud que no tenga un modelo preventivo, porque eso es universal en el mundo. Entonces no podemos dejar las cosas como están. Tenemos que intentarlo. Y no lo han hecho porque lo que estamos diciendo nosotros puede ser por decreto. En el municipio se define cuál es ese plan municipal de salud que tiene un componente fuerte de promoción, prevención y atención resolutiva de primer nivel, básica, para que la gente no tenga que irse a otros lados. Y vamos a salir con los equipos, como ya lo hicimos en Bogotá, como lo hacen los indígenas en el Cauca, como lo está haciendo hoy el departamento del Magdalena. Sale con los equipos universal, no me interesa si usted es de la EPS A o B o C, eso lo resolvemos en una cuenta que la maneja la ADRES y le paga la prestación de los servicios. Eso no se ha hecho antes. Y no es dar una orden, es decir, vamos a concertar también esto. Y estamos seguros que muchos de los actores están interesados por además una razón, porque no están cumpliendo sus metas al día de hoy que les exige la ley. Este modelo que estamos planteando, que es de entrada, les permitiría inclusive cumplir con las metas que tienen que cumplir en materia de atención primaria, de promoción y de prevención que nos están haciendo. Lo de la no coordinación entre la colectiva y la individual, que es una barrera, que me parece muy bien que tú la señales, se puede resolver con una modificación normativa del Ejecutivo, del mismo Ministerio de Salud. Es posible hacer esa coordinación y no se ha hecho. No se ha hecho porque no hay un plan territorial que tenga un pagador que realmente integre esa acción y las EPS y obviamente el sector público vamos a estar ahí para hacer auditoría, para que las acciones realmente se desarrollen y es completamente factible. Ya lo hicimos en Bogotá, se hacen en varios territorios del país, pero digamos, toca ajustarlo y puede arrancar. Bueno. Me hiciste que 5 puntos, entonces por favor déjame terminar, van 3 y este es el cuarto. Hay un plan nacional, digamos, de emergencia para que con los primeros recursos disponibles se fondien las bases presupuestales de las universidades públicas y aumente el acceso de estudiantes a carreras de la salud y en el caso de las especialidades un mecanismo que permita mayor acceso a especialidades médicas. Eso no produce un resultado inmediato en materia de atender al paciente, pero vamos preparando las condiciones para el mediano plazo. Quinto, revisión de las funciones del INVIMA, del IES, del instituto, más que de las funciones, apostarle con presupuesto que es disponible para fortalecerlas, modernizarlas, aumentar el nivel de transparencia y para que garanticen las reglas de juego en su competencia en el funcionamiento del sistema. Y quinto, diálogos con la industria nacional e internacional, pero con la nacional farmacéutica para iniciar un proceso de reindustrialización. Por lo menos hay más, pero te estoy diciendo 5 que no dependen de una ley y que dependen de la voluntad política del gobierno. Pagarle a los trabajadores, giro directo, modelo preventivo, acceso a la educación pública en salud, inicio de un proceso acelerado de condiciones para la reindustrialización en el país, revisión y fortalecimiento de otros componentes de la autoridad sanitaria, entiéndase INVIMA, que tiene que ver con industria alimentaria, con medicamentos, con el IES, que es el que nos evalúa y nos aprueba la tecnología, el Instituto Nacional de Salud, que es nuestra inteligencia epidemiológica, es fortalecerlos y darles más herramientas para que puedan cumplir con su función regulatoria. Y la Superintendencia Nacional de Salud tiene que avanzar a ser el órgano que le genere confianza al país, tanto a nivel nacional como territorial, en el funcionamiento del sistema. Yo tenía una pregunta que tocaste en el punto de capacitar para que haya más médicos, enfermeras, terapeutas con especialidades y que haya más cantidad, que siempre se habla de que sea público. Quiere decir que se le va a dar solo al sector público y quien estudie en universidades privadas no va a ser posible fondear eso, o todo el que quiera ser médico, enfermera, terapeuta debe necesariamente estudiar en una universidad pública. No se puede concluir de ninguna manera, porque el sector privado educativo tiene todas las condiciones
y se van a mantener y a garantizar para que siga prestando la importante labor que ha venido haciendo. Lo que sucede es que tú entenderás, y la audiencia, que los recursos públicos no son para financiar instancias privadas. Entonces, ahí no hay ningún, digamos, variable. Ahora, se pueden llegar a nuevos acuerdos para que ellos también contribuyan en la ampliación de cupos, de cobertura, pero la política central y la responsabilidad del Estado es el sistema público de educación. Una pregunta, de pronto aterrizando a las necesidades de la gente como tal, digamos, porque nosotros también tenemos una gran audiencia que son pacientes, trabajadores de empresas, natos que de pronto tienen un salario mínimo. Esa es también una audiencia que nosotros manejamos. Quería preguntarle, doctor, digamos, una coyuntura. Hoy en día se ve el tema de las ambulancias, lo que era antes la guerra del centavo, en el tema del transporte público, hoy se como que cambió al tema de las ambulancias o la atención de las ambulancias. Esto porque de pronto una clínica o un hospital dice lléveme el paciente allá, lléveme el paciente acá, pero ocurre lo contrario, no llega la ambulancia a donde necesita un paciente por X o Y razón. Desde la campaña, ¿qué se propone en ese aspecto? Que realmente ese hecho está detrás de muchas cosas que de pronto se podrían solucionar desde el sistema de salud. Muy buena pregunta. Esto es lo que se denomina toda la atención prehospitalaria, que no solamente es la ambulancia, sino todo, como dice su nombre, todo lo que sucede antes de llegar a un lugar hospitalario para atención. Y efectivamente ahí a pesar de los ajustes, se ha instalado la corrupción, porque ese es el nombre, hay que ponerle el nombre que es. Y es, las ambulancias siguen a la cacería, ¿sí? O los negocios siguen a la cacería de pacientes, muchas veces en alianza con algún prestador, ¿sí? Para llevarlo al lugar donde le conviene y no al lugar donde necesita. Después de que logran esta meta, después toca remitir a ese paciente al lugar a donde debe llegar. Intervención inmediata en eso se puede también por normatividad, pero en todo lo anterior necesitamos fortalecer la vigilancia, porque las normas en general existen, pero no se cumplen. Esto es un poco el problema de que haya sido tan exagerado haber entregado la garantía de un derecho a una lógica que es muy buena para otros sectores, pero que en el sector salud tiene que tener solo un objetivo: preservar la vida y el bienestar de las personas, más allá de cualquier otra lógica, y lo dice la ley estatutaria. Rentabilidad social por encima de rentabilidad financiera, obviamente en zonas rurales, pero en todo el tratamiento, y la ley estatutaria nos da una guía excelente en ese sentido. Yo tengo otra pregunta. Como se dice que por el solo hecho de estar afiliado yo voy a tener los servicios y no se va a requerir afiliación, yo me puedo ir a cualquier médico, o sea, todos los médicos IPS que estén habilitados en Colombia, el usuario se va a poder ir a la clínica, al country, al San Ignacio, a la Samaritana, al médico 1, al médico 2, y nadie le va a decir no vaya allá. ¿Y cómo se va a controlar que yo vaya 3 veces, 4 veces, que haya una gestión y no haya una sobreposición de consultas? Bueno, Lo digo es porque a veces el paciente va y reclama los medicamentos, se va para un médico, para otro. Acá se pudiera ir al médico que le quisiera, no, y ese médico le cobra a ese fondo único. ¿Cómo es eso? No, en todo el mundo usted tiene lo que se llama una territorialización de los servicios de salud. Y una cosa es la urgencia y otra cosa, que es la gran mayoría, es poder tener acceso a servicios de salud cerca del lugar de trabajo, de la casa, etcétera, que deben ser los de primera, es lo que se denomina puerta de entrada. Colombia prácticamente desbarató en el territorio el sistema que tenemos, desbarató lo que se llama puerta de entrada en cualquier lugar del mundo. La puerta de entrada del sistema no debe ser prioritariamente en urgencias. A urgencias hay que ir cuando realmente hay una urgencia, pero la puerta de entrada tiene que ser tu gestor de salud domiciliario, tu gestor de salud territorial. Eso es lo que estamos proponiendo nosotros. Entonces, no se pierde la capacidad de elección.
¿sí? No se va a perder de ninguna manera. Pero si usted está en un territorio, la puerta de contacto con el sistema está con los servicios que debemos asegurar que estén lo más cerca de donde vive el paciente. Pero ¿cómo sería el contacto con ese gestor? Yo tengo un tratamiento en mi EPS actualmente y cuando llegue a hacer eso, el gestor me dice si puedo ir a tal médico, no puedo ir a tal médico o cómo accedo a esos servicios sin limitación como ustedes proponen. Él en su territorio tiene una red de servicios que es pública y es privada y por ese concepto territorial debe en primera instancia, si no supera ese nivel, asistir ahí. O sea, me van a decir, en mi territorio solo hay esta red y usted debe asistir solo a esa red y no a su EPS, a su médico tratante o a su IPS que tenía antes, sino a su territorio que se lo vamos a marcar. No se lo vamos a marcar, está marcado. La señora de Ciudad Bolívar, en el actual sistema, para venir a un control prenatal tiene que venir al norte, 2 horas, pasajes y todo, porque la EPS no tiene contratado al hospital que queda al frente de la casa de la señora. Sí, o sea, marcar es que le vamos a decir dónde le queda más cerca, como una georreferencia. Siempre se marca en todas partes, ¿sí? Y mira lo que sucede hoy en día. La señora de Ciudad Bolívar, como su EPS no contrató al servicio de salud que tiene enfrente, público o privado inclusive, le toca ir donde la EPS le dice, usted tiene que ir, y si le toca viajar, y los medicamentos, ¿dónde los reclamo? Entonces viene aquí cerca de Chapinero y los medicamentos le toca ir cerca del 80, costos de transporte. Cosas básicas, obviamente que una resonancia nuclear magnética, obviamente que una cirugía tiene que ir en donde estén los especializados que de pronto no queden cerca de la casa, en el caso urbano, ¿sí? Y en el caso regional, pues tendrá que ir a las ciudades intermedias o las capitales, donde hay que aumentar la oferta. Como ya nos dijo el doctor Urrego, 6 cosas que sí se pueden hacer rápido. Al finalizar el gobierno del doctor Gustavo Petro, ¿cuáles serían los indicadores y metas que ustedes dicen, me propongo esta meta? O sea, porque muchas campañas dicen las cosas, pero no me dice el resultado. Entonces, como tú ya me dijiste, ¿cómo estamos de mal en mortalidad materna, en muerte infantil? En 4 años, con las cosas que sí se pueden hacer sin una ley, ¿cuáles serían las metas de ustedes? Bueno, en primer lugar, hay una brecha entre tener una cobertura, es decir, que está afiliado, que le dicen que tiene un derecho a la persona, y el acceso real, o sea, que lo atiendan. En este momento, la brecha es de 40 puntos, es decir, 20 millones de colombianos tienen graves problemas de acceso. La meta nuestra en este campo tiene que ser superar, digamos, estas brechas de acceso y llegar al 95%, porque es un mandato legal, es un imperativo. En eso no es un tema de que vamos poco a poco, pero ya llevamos 30 años, ¿sí?, desde que cambió el sistema y no se logra superar. 1, 2. El tema de los indicadores en materia de mortalidad materna, mortalidad infantil y otros están definidos, por lo menos en lo que se denomina la mortalidad evitable y la enfermedad prevenible, están acordados a nivel internacional. Colombia en estos 4 años tiene que alcanzar sus compromisos internacionales, por ejemplo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se deben alcanzar en el 2030, por lo tanto en el 2026 tiene que haberse alcanzado un nivel superior al 80% en todos los indicadores que están ahí: acceso a métodos anticonceptivos, salud de las mujeres, mortalidad materna, mortalidad infantil, etc. El tercero, tiene que haberse laboralizado el personal en Colombia que trabaja en salud a través de un estatuto especial para el sector salud, que tiene que tener, digamos, sus particularidades, pero tiene que estar ya en implementación ese estatuto laboral. 4. Nosotros, en línea con lo que hemos dicho de educación superior universal, pública, gratuita, tenemos que haber iniciado el camino para que haya un salto cuantitativo y cualitativo en la formación de personal de salud en el país. 5. La autoridad regulatoria va a estar modernizada, transformada, generando confianza y garantizando que haya reglas de juego en los diferentes sectores, llámese medicamentos, alimentos, evaluación de tecnologías, etc.
Y nuestro modelo preventivo tiene que haberse instalado en el 100% del territorio nacional. Esperamos tener una ley aprobada que logre ajustar el cambio de rumbo y orientación con la participación de toda la sociedad y haber avanzado en su primera etapa de implementación, porque esto tiene que pasar allá. Pero ojo, transitar con una ley no implica no cumplir con las responsabilidades y haberle dado un ajuste al rumbo en términos de sostenibilidad financiera al sistema, que es fundamental. Yo tengo una pregunta y doctor, va referida a, digamos, puntos en común y cosas en que concuerdan las campañas. Como usted sabe, le comentamos, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con María Agudelo de la campaña del doctor Sergio Fajardo, con el doctor Luis Gonzalo Morales de la campaña de Federico Gutiérrez y lógicamente hoy con usted, doctor. Y él decía, el doctor Luis Gonzalo, que tenía muchas concordancias en las propuestas de la campaña de ustedes, de Gustavo Petro, que inclusive había muchos puntos en común. Y dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención y quería pues dirigírsela a usted. Decía que el tema de salud debería salirse de la política, debería ser un punto en común, un punto de encuentro entre toda la sociedad, política, civil, gremios, toda Colombia, y que esto debería ser como un punto de llegada y que no debería participar de la discusión política. ¿Usted qué cree de eso? ¿Y qué cree que precisamente de la campaña que, como usted dice, es opositora, haya concordancias con el modelo que ustedes presentan? Bueno, hay una diferencia, empiezo por la contraria, es decir, hay una diferencia que es fundamental y es la necesidad de una reforma del sistema de manera integral con base en la ley estatutaria. Pero hay coincidencias, por ejemplo, con la campaña de Fajardo en términos de darle el lugar que tiene, pues es que no se lo da un candidato o un presidente, sino ya lo tiene a la ley estatutaria. ¿Sí? Ahí hay una coincidencia. Hay coincidencia con la propuesta de Fajardo en términos de el tema de la salud pública como un tema central, con lo que, y eso se traduce en la necesidad de recuperar el tiempo perdido en materia de modelo preventivo. Hay coincidencias en general de la laboralización del personal en salud. Hay coincidencias, muchos de los mecanismos que se proponen en estas campañas que son más operativos. Lo que pasa es que el enfoque de las dos campañas es, yo lo llamo a veces del reparcheo. Nosotros estamos diciendo, no queremos perder lo que ya tenemos, pero hagámosle un ajuste y un reforzamiento a esa vía. O sea, no vamos a dedicar el gobierno a tapar huecos. Pero algunos de los mecanismos que se proponen pueden ser incorporados en una propuesta de ajuste. ¿Sí? Ahí no creo que haya tantas distancias. Ahora, el tema de la política, de acuerdo, la lucha anticorrupción pasa porque la politiquería no entre, no solo en salud, sino en las políticas públicas, la politiquería, el clientelismo, el favor, Pero ojo, porque no podemos demeritar la política. La política con P mayúscula, ¿sí? Significa al contrario, que toda la sociedad esté involucrada en las decisiones de lo que le afecta. Entonces yo ahí lo que no concuerdo es que se generalice y resulta que la política es un arte, es una necesidad de toda sociedad, pero no le podemos llamar política a la corrupción, a los vándalos que se roban los recursos. Ojo, y ahí hay una diferencia, lo enfocan es en el sector público. Cada peso que se pierde en salud, en el sector público hay 3 pesos en el sector privado, y aquí se lo decimos con respeto a todos, y no porque todo el mundo esté involucrado en eso, son grandes o pequeños poderes que se apropian de los recursos que son públicos. Lo que pasa es que ahora la gran mayoría la tiene el sector privado y una minoría la tiene el sector público, pero no concordamos con ese menosprecio, ¿sí? Y ese lenguaje absolutamente, ¿cómo se dice?, injusto
frente a la estructura del Estado. Somos un Estado social de derecho que debe ser descentralizado. Entonces que los alcaldes y los gobernadores, que nada sirve, entonces yo no sé por qué la gente sale a votar si es un derecho ciudadano, esa es nuestra estructura. Tenemos que entrar ahí, ¿sí? Sacar a los ladrones, meterlos a la cárcel, pero nosotros creemos firmemente en el sistema. Cuidado nos quieran decir que eliminemos al Estado, ¿sí? Y que solamente sea un árbitro, ¿no? Que pita, porque eso no sucede casi en ninguna parte del mundo. Yo, doctor, de pronto no dirigí bien mi pregunta o no se entendió. Usted me hablaba de las coincidencias que había con la campaña de Fajardo, pero yo le hablaba del doctor Luis Gonzalo Morales de la campaña de Federico Gutiérrez, que era la persona que en la última entrevista que tuvimos de este tipo nos había dicho, tengo admiración por algunas propuestas de la campaña de Gustavo Petro y creo que el tema de la salud debería salirse de la pandemia política. Entonces usted me respondió sobre el tema del Sergio Fajardo, sobre la campaña, pero pues a mí me parece anecdótico porque lógicamente eso pues, no es un secreto, digamos, son las dos campañas, la del doctor Petro, la del doctor Federico Gutiérrez que están adelante. Entonces esa coincidencia quería preguntarle sobre esa campaña, la de Federico Gutiérrez. No, es que ya te lo planteé. En general habría coincidencias en mecanismos operativos que pueden ser de utilidad. Varios pueden ser de utilidad. Pero es que la dificultad está en que nosotros sí consideramos que de manera responsable y planificada necesitamos un ajuste integral. Las otras dos campañas no están de acuerdo. ¿Eso qué significa? Que si yo enumero, a mí me parece interesante tal mecanismo, no porque es que si no cambia, si no empezamos una ruta de transformación, y ahí sí creemos, y lo digo con toda franqueza, que la campaña de Fajardo estaría más abierta, así no esté de acuerdo con una ley integral, porque nos lo han dicho y está bien, ¿sí? Pero su vocación por la salud pública y por la ley estatutaria nos acerca mucho, nos acercaría. Con la otra campaña, prácticamente en el discurso programático no se menciona la ley estatutaria, parece una ley común y corriente. Y segundo, lo de salud pública tampoco es tan fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como esas son las prioridades, otras propuestas puntuales que podrían ser interesantes, pues quedan un poco refundidas, quedan subordinadas, es lo que te quiero decir. Pero yo también digo, se lo he dicho al doctor Morales y a la doctora Luz Piedad, aquí ha habido una construcción acumulada de actores, entonces a la hora de gobernar, muchos de esos elementos pueden y deben ser tenidos en cuenta. ¿Ya? Y bueno, y nosotros también hicimos esa pregunta a esa campaña, lógicamente por un tema de objetividad y de equilibrio. Y cuando usted vea de pronto, tenga la oportunidad de ver esta entrevista, también lo va a ver. Nosotros les preguntamos directamente, y eso digamos desde el punto de vista mediático, ¿qué es, como son dos campañas que lo dice la estadística y lo dice, digamos, ya las diferentes encuestas, están ustedes dos ahí, lógicamente, uno muy alejado del otro, pero son los dos primeros. Del tema de salud, ¿qué ven? ¿Qué es lo positivo que se ve? ¿Y qué es lo negativo? Que nunca se haría de esa campaña, de la campaña opositora a la de ustedes. Es que ya le digo, mientras el sistema actual siga siendo el mismo, muchos mecanismos que aparecen propuestos en esa campaña pueden ser útiles, ¿sí? Porque es que son del debate público, no son de esa campaña, es lo que todas las fuerzas también están proponiendo, ¿sí? Lo que nosotros no haríamos es desplazar al Estado de su responsabilidad, de su autoridad y, ojo con esto, no podemos seguir perdiendo espacio también en la ejecución de la política de salud. Ahí sí, definitivamente no, por una razón, porque estamos hablando de un derecho fundamental, autónomo, pero también obviamente pues, sigue estando ligado a la vida. Y los países deben tener soberanía sanitaria. Y cuando la pierden, pueden enfrentar graves riesgos de seguridad nacional incluida.
Entonces, el sector público no puede desaparecer ni puede ser reducido a su mínima expresión. Es lo que han venido haciendo en 28 años. Por eso hablan tan mal de los hospitales públicos. Es que dicen que se los robaron, no. Es que los arrinconaron y además también hubo robo. Y cada peso que se perdió en un hospital público fue en complicidad con algún actor privado. La corrupción es transversal. Nuestro discurso sí es a favor de mantener y darle garantías a los privados, pero a todos los privados. Y yo quiero aquí, Diana, que tú me permitas decir lo siguiente. Bienvenido, son el 70-75% de la prestación, ni más faltaba, pero necesitamos equidad. Le queremos decir al sector privado, les damos estímulos, pero ayuden a la sociedad y con el sector público y distribúyanse en todo el país. Porque usted va a ir a grandes regiones del país y no hay ningún prestador privado. ¿Y por qué no van? En parte porque no ha habido condiciones, pero en parte porque ellos mismos lo dicen las EPS, es que allá no hay mercado, entonces nosotros no tenemos que ir allá. Es decir, a nosotros nos parece preocupante esa afirmación, porque es que todos los que estemos aquí solo podemos tener un interés, garantía del derecho fundamental a la salud. Entonces, lo privado, te quiero aclarar, la iniciativa privada no solamente va a ser respetada, sino va a ser promovida, pero la iniciativa privada de todos, no solo de los grandes conglomerados, también de la odontóloga, también del médico, también de la laboratorista o bacterióloga que quiera montar un laboratorio, estímulos tributarios, seguridad en el contrato, garantías de pago, para que nuevamente se revitalice la posibilidad del emprendimiento y el ejercicio de las profesiones que son liberales. Eso no lo definimos nosotros, son profesiones liberales, pero no tienen condiciones. O trabajan con una empresa que los somete a unas tarifas, a unos pagos, no a unas tarifas, a unos pagos que muchas veces no son cumplidos y que se suspenden en cualquier momento. Ustedes no tienen seguridad. Entonces usted ve el consultorio quebrado, a la odontóloga quebrada, al bacteriólogo quebrado. Ese sector tiene que tener oportunidades porque él es el primero de la primera, esa es la puerta de entrada cuando uno está viviendo en un barrio. ¿Sí? No, yo quería decir a todos nuestros suscriptores y personas que lo ven en diferido que las tres campañas han coincidido en que hay una Colombia urbana donde este modelo que acaba de explicar el doctor Urrego pudiera servir, pero los territorios, las tres campañas han dicho que requiere un modelo especial porque allá, por la cantidad de población, por los hechos socioculturales, tendría que ser un modelo totalmente diferente y en eso las tres campañas coinciden, porque si yo me voy al Guainía, que nos lo preguntaban suscriptores, me voy al Bichada, me voy al Chocó, tendríamos que hacer una prestación totalmente diferente y ahí creo que habría un punto de encuentro entre las tres campañas que los tres asesores nos han dicho que una cosa es Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y otra cosa son los territorios alejados, entonces ahí vemos un punto de coincidencia. Yo quiero decir que yo soy hija de profesores del magisterio, mi mamá es profesora del magisterio, mis tías, y a mí siempre me ha llamado la atención y siempre lo discutía en el doctorado de salud pública, que ellos tienen un modelo donde la previsora, que es pública, tiene los recursos y contrata con unos prestadores, pero ellos no tienen libertad de elección, sino ellos tienen que estar en ese prestador que se gana esa licitación. Vemos mucho descontento porque les toca hacer colas, personas de tercera edad tienen que estar pendientes de si le dan la cita, no le dan la cita. Ellos no pueden, si no les parece, cambiarse de EPS como si hacemos las personas de la seguridad social normal. Entonces me llama la atención, ¿por qué si eso tiene ese modelo de que haya un público con los recursos y contrata a unos no ha funcionado, sí funcionaría? ¿Y qué propuesta tienen para todos los profesores del magisterio que viven quejándose y tienen que poner también tutelas por la mala prestación? Y lo digo porque soy hija de profesora. Bueno, yo creo que hay que diferenciar entre, es decir, el derecho a quejarse no puede desaparecer. ¿Sí? Eso es un principio de la política pública y del Estado social de derecho. Lo que puede haber niveles de problemas de acceso, ¿sí? Pero ojo que la elección, cuando la hacen, no la hace por allá unos burócratas que dicen a usted le tocó esta, la hacen con participación de los docentes. Y ese es el mecanismo, es decir, la previsora o el fiduciario
¿sí? Cuando se adjudican esa red de prestadores en todo el territorio nacional, lo hacen con la participación de los docentes. Entonces, que tenga fallas o que tenga quejas no significa que, primero, no pueda ser mejorada o que definitivamente es un fracaso. Es decir, aquí hay algo importante en materia de todo lo que vayamos a hacer y es la participación. Aquí hay una fuerza organizada, ellos también tendrán que corregir, ¿sí?, su manera como participan en la definición de esto, y obviamente también hay que revisar el tema de magisterio. Entonces, trasladar los problemas que hay allá para decir que no es posible un cambio, que es un poco el sentido de la pregunta, pues no lo compartimos, no es cierto. O sea, Colombia necesita un cambio. ¿Por qué nos resistimos al cambio? Ese cambio tiene que ser tranquilo, cuidadoso, lo necesita. El presidente que llegue, ¿sí?, que creemos que vamos a ser nosotros, ¿sí?, va a enfrentar una crisis financiera histórica que no ha habido nunca. Entonces vamos a decir, no, entonces sigamos premiando las malas prácticas y no nos demos la oportunidad de cambiar. Diana, aseguramiento, nosotros creemos en el aseguramiento, eso no se va a modificar, todo el mundo tiene derecho. Pero estructuras como la colombiana, te lo puedo decir con toda certeza, tú también tienes experiencia, no hay en el mundo. Oiga, nos llama la atención eso. En todo el mundo hay hospitales y clínicas, en todo el mundo, salvo en algunos países, no hay sector privado, en todos hay sector privado y sector público, en todo el mundo hay pacientes, en todo el mundo hay esos dos elementos, y hay financiamiento público. Estados Unidos es otra cosa, ¿sí?, pero dejémoslo afuera, todo el mundo hay. Lo que no hay es esa intermediación transversal. Hay mecanismos de aseguramiento, pero no es intervención. No podemos revisar eso. O sea, no hay posibilidad en conjunto. Diana, quiero que sepas que nos hemos reunido con todos los gremios de las EPS, hemos tenido diálogos tan interesantes como este, y lo que nosotros creemos que va a suceder es que, como los problemas no son estáticos, las soluciones tampoco, y que sí vamos a encontrar una figura creativa y creadora que le dé oportunidades y satisfacción fundamental, que ese es nuestro objetivo, a la ciudadanía y al paciente. Ese es lo que nos tiene que orientar. Si en el debate en el Congreso se demuestra y la sociedad mayoritariamente define que hay que continuar como estamos, pues ya veremos. Pero a nosotros, por la información que tenemos, nos da que no, que hay que hacer un ajuste. Y ese ajuste se implementa de manera transicional. Yo tengo una última pregunta. En la reforma a la ley, porque había proyectos donde se radica reforma a la salud, había fortalecimiento en educación para todas las profesiones de salud, sí, había temas de mejorar y que no hubiera terciarización. ¿Por qué eso que se hundió y que dijeron que era tan malo, ahora sí se podría hacer? ¿Y por qué no se rescataría esa parte buena que tenía en mi concepto? Esto es una opinión personal. Perdona, ¿qué se hundió para tener claridad? La reforma a la salud tenía varios títulos, varios aspectos. Dentro de algunos capítulos de esa reforma a la salud que se hundió hace año y medio, que es en mi canal pueden ver que la discutí con varios actores y con el senador que la elaboró, tenía el tema de recurso humano de salud, donde se decía que no se podía tercerizar, que tenía que haber pago digno, lo que tú estás diciendo, que se requería mayor cantidad de posibilidad de que tuviera especialización, acceso a que todos podamos hacer la especialización y no fuera como unos cupos limitados, que se fortaleciera y se privilegiara capacitarnos en el exterior. ¿Por qué se hundiría esa reforma si tenía esos dos capítulos que es muy parecido a lo que tú nos dices? ¿Por qué? ¿Qué necesitaríamos hacer como país para que no nos pasara lo que nos pasó la vez pasada? Que es que la hundieron. Ni siquiera se alcanzó a debatir. Bueno, pero ven, perdóname, el componente de los trabajadores de esa ley, la ley 010, ¿estás hablando de esa, del proyecto de ley 010 o de cuál? Sí. El proyecto de ley 010 en el componente, dos de Congreso en el componente de trabajo no dice lo que nosotros estamos diciendo. 2, esa ley desconocía jurisprudencia y legalidad de mayor jerarquía ya existente. Por eso es que hubo una oposición. Nosotros no estamos proponiendo lo que decía en esa parte, entonces no tendríamos que ajustar. Esa es la pregunta, exacto, que nos expliques eso. No es igual. ¿Y por qué no es igual? Nosotros tenemos una deuda con la Constitución, y es que el Estado tiene que expedir, el Estado, no el presidente,
Congreso un estatuto del trabajo. Es una deuda que se le atravesó la ley 50 al lado de la ley 100 y de la ley 30 y nos metieron en el mundo del modelo neoliberal y la flexibilización laboral. Esa es una reforma estructural. Hay que hacerla, porque el trabajo todo, no solo el de salud, tiene altos niveles de vulneración y de precarización, punto uno. No obstante que no se ha desarrollado, la jurisprudencia constitucional y la ley ha marcado ya orientaciones muy claras. Y es que no puede haber tercerización laboral, no se pueden desconocer los derechos adquiridos, convenciones, etc. Y esta ley era un peligro en esa materia porque de manera velada ponía en riesgo una serie de acumulados laborales y de propuestas que han hecho los trabajadores. Entonces no es por la misma razón por la cual nosotros estamos. Sin que se logre ese estatuto y lo coloqué en las prioridades. La jurisprudencia y la ley prohíben la tercerización laboral. Lo que no ha habido es voluntad política y viaja por ahí la corrupción. Por ahí viaja la corrupción, por seguir haciéndose el de la vista gorda frente a ese tipo de mecanismos, cooperativas, etcétera, una gran cantidad de intermediarios que la ley no los permite, es ilegal, Diana, falta voluntad política. Ahora, el Ministerio del Trabajo es absolutamente débil en eso, las oficinas de inspección, ahí hay que poner la mano para que en Colombia haya transparencia y confianza nuevamente de que el trabajo digno y decente se respeta. En materia de educación, fueron retirando los artículos porque tampoco era lo que estábamos proponiendo. Aquí se quiere evolucionar y nosotros ahí tenemos una diferencia con las dos campañas, sobre todo con la de Gutiérrez, en el sentido que todo se quiere transformar a becas crédito y a crédito, todo a crédito. El mensaje claro de Gustavo Petro es que la educación como derecho debe garantizarla el Estado. Cuando usted endeuda a un residente de medicina, tú que te has especializado, lo sabes, buena parte de los años de este profesional queda hipotecada, porque tiene que dedicarse a pagar, pues cuando no tiene plata, algunos tienen, y eso está bien, eso no tiene ningún problema, pero eso limita el acceso. Y esta es una función esencial del Estado, garantizar educación. La ley 010 no estaba proponiendo eso. Entonces nos vamos a un pacto histórico, Diana, porque derechos son derechos, ¿sí? Y los derechos tenemos que volverlos a poner en el marco de la Constitución, en la discusión pública. ¿Sí? Y será la discusión pública lo que nos dará el alcance. No es que entonces, como hacemos una cosa, hacemos la otra, no. Nosotros tenemos una direccionalidad. Si la sociedad se opone a universidad pública gratuita superior, pues vamos a ver si se va a oponer a eso. ¿Sí? Ahora, lo van a expresar antes con el voto, porque nuestro voto es un voto programático y no le ha mentido al país, le está diciendo queremos hacer reformas de fondo para garantizar derechos y para que vivamos sabroso, como dice Francia Márquez. Que eso es una discusión profunda, sí, claro que es profunda, porque no se ha resuelto. ¿Sí? Si de cada 100 muchachos que salen de bachillerato, solo 48 pueden ingresar a algún nivel de educación superior, nos parece que está bien, pues, probablemente pero la gente va a votar por lo contrario. Tenemos que avanzar aceleradamente en la universalidad. Y en el caso de la educación médica, de la educación en salud y de las especializaciones y de las residencias, es una prioridad por los datos que les di. Porque realmente para el nivel de renta media que tiene Colombia, somos miembros de la OCDE y le destinamos el 7 punto y pico a la salud, el medio alto en América Latina, estamos arriba, y tenemos 1.8 médicos, 1.1 enfermeras. Ahí hay un atraso que no tiene presentación, tenemos que empezar por revitalizar una senda para recuperar el tiempo perdido, porque sin médicos, odontólogas, enfermeras, bacteriólogas, auxiliares de enfermería, ni sistemas con EPS, ni sin EPS o con figuras intermedias pueden asegurar lo que a ti te ha preocupado, una verdadera cobertura universal, pero sobre todo un verdadero acceso y calidad. Ahora, ahí hay que tocar un tema, tenemos que ajustar nuevamente de manera concertada los
procesos de formación actuales, las formaciones de capacidad. Colombia ha recorrido un camino en una dirección muy preocupante, y es que a los sectores que están en la base, que son la mayoría, desde auxiliares de enfermería, enfermeras y los médicos generales, se les ha quitado la posibilidad de que tengan mayor capacidad resolutiva y mayor competencia. Y eso se ha trasladado a los niveles superiores, pero en tiendas especialidades. Entonces todo tiene que llegar allá, y allá es donde está la menor proporción de gente. Necesitamos reentrenar, ajustar, y algo muy importante, sí, hay que dignificar a todo el sector salud. Los que ya están arriba y están bien, perfecto, pero la gran mayoría que está abajo necesita salarios dignos y proporcionales a su capacidad técnica y a la función que juegan dentro del sistema. Entonces, no es un sueño ser auxiliar de enfermería si me van a pagar menos del mínimo por prestación de servicios. Y resulta que si el auxiliar deja de ser alguien que llena papeles y recoge huellas, ¿sí?, para este régimen transaccional que hay, y realmente me empiezan, yo no he podido describir nuestro modelo, me empieza a atender, a visitar, no atender, a estar pendiente, a cuidar unidades de 500 familias permanentemente, pero que ella sepa que le van a pagar. Eso es fundamental, porque esta auxiliar es la que me va a permitir decir: señora, usted ya está embarazada, lleva 12 semanas y no me le han hecho el primer control. Otro indicador que es una vergüenza en este país, ¿sí? Ella no la va a atender, ella inmediatamente dice: acerco la oferta y a la señora para que tenga de inmediato, antes de 24 horas, su primer control prenatal, ¿sí? Pero yo la tengo que dignificar. Ojalá viva en la comunidad, le tengo que garantizar condiciones. Así eran nuestras más de 14.000 promotoras hace unos años, y eso, si eso es volver al pasado, pues hay que hacerlo. Tiene que haber un cuidador cerca de tu casa o de tu vivienda en el campo o en el barrio, que esté dialogando, que haga gestión social. Mire, Diana, nosotros tuvimos 1000 equipos en territorios saludables en Bogotá, Humana. Teníamos por cada 400 familias un auxiliar de enfermería, y por cada 800 un médico y una enfermera. Teníamos 2 auxiliares, un médico y una enfermera. Ellos tocaban la puerta de la casa. Y usted no se imagina, porque el problema no solo es ir a buscar enfermedades. Nosotros bajamos la conducta suicida, porque es que a la gente no se le pregunta: oiga, ¿a usted se le ha pasado por la cabeza de pronto ante la situación suicidarse? No. Ya cuando hace el intento, ¿sí?, o en las clases medias que tienen mayor acceso, llevan al muchacho porque el muchacho manifestó, ¿sí?, pero en la gran mayoría de la población tiene idea suicida y no tiene acceso para acompañarlo. Nosotros bajamos la conducta suicida de manera impresionante. 2, explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Es que se cree en un sistema de estos que es que la familia va a consultar por eso. Si al contrario, la familia lo que hace es ocultar esa situación con los niños y niñas. Nosotros los encontramos. Y era muy fácil encontrar esa situación. Y te puedo hablar de 120 eventos o situaciones que son parte de la salud integral, que son posibles detectarlas si tú tienes atención primaria, ¿sí?, en todos los campos, en la salud mental, en la nutrición, en la salud sexual y reproductiva, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestro modelo, de ese municipio que yo te estaba contando, si tiene 50.000 familias, nos repartimos con 20 equipos, pero ¿cuál es la diferencia? No son brigadas para ir de vez en cuando. Y ahí sí vienen los políticos, ¿no?, que mandan brigadas antes de las elecciones o antes de no sé qué. No, esto es permanente. La auxiliar o el auxiliar va a estar cuidando un grupo de familias, ¿sí?, 400 familias permanentemente. ¿Para qué? Hacer información, hacer capacitación y detectar riesgos en varios campos, en todas las dimensiones de la salud pública, crónicas, transmisibles, etcétera. Un niño sin vacunar, ¿por qué estamos por debajo del 95? Que eso es una vergüenza, perdóneme por la audiencia que utilice tanto esta palabra. Un sistema de salud decente presenta como indicador que el 95% de sus niños tienen los trazadores de vacunación al día. No hay excusa. Puede haber gente que se opone, etcétera. Eso se respeta.
un sistema preventivo lo logra. Llego yo a una casa, toco la puerta, el niño no tiene la vacuna inmediatamente. Eso lo podemos hacer. Y ojo, Diana, el sector público salvó la estrategia de vacunación durante el COVID. El sector privado, buena parte de las administradoras no sabían dónde estaban sus afiliados para buscarlos. Usted vio cosas dramáticas como llegar la notificación de que estaba muerto, etc. Ahí hay fallas que son estructurales, no son operativas. Nosotros necesitamos tener un sistema de cuidado al lado. Otra cosa es que la salud es integral. Yo llego a una casa por la mañana y hay un niño de 8 años, ¿qué hace? ¿Por qué no está en la escuela? Entonces no es que lo va a coger y se lo va a llevar, identifica y conecta. Eso lo hicimos en Bogotá. Nosotros contribuimos como sector salud a elevar en cerca de un 8% la deserción escolar, identificarla, acompañarla y entregársela al sector educación. Eso es el trabajo intersectorial. Una cosa que dijiste, vacunación. Cuando empezó el plan de vacunación contra COVID se decía, y muchos de la campaña del senador Gustavo Petro decían que si no era público totalmente iba a ser un fracaso y que no iban a poder el sector privado. Yo lo veo diferente. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo ven que entre esas del sector privado hayan comprado en su dinero vacunas para los trabajadores? ¿Y fue un fracaso? O quiero preguntar eso no, porque pero uno ve que ¿a qué si te no refieres? A ver, ¿a la aplicación o a la adquisición? No, a las dos cosas. La campaña, o sea, el Plan Nacional de Vacunación tenía adquisición y aplicación. Se dijo que si no era prestado por promotoras públicas y por una red pública, iba a ser un fracaso el plan de vacunación. Perdóname, no. Gustavo Petro nunca afirmó eso. Tendrías que mirar la fuente. Gustavo Petro lo que dijo es que la responsabilidad de la vacunación era del Estado. El hecho de que la responsabilidad sea del Estado no quiere decir que la puedan operar públicos y privados. A eso es a lo que se refirió. Uno, ahora en el financiamiento nunca hubo una oposición a que el sector privado participara. Lo hizo tardíamente, ¿sí? Pero la vocación es al contrario. Fortalezca su autoridad sanitaria y haga las compras, y al final fue el Estado, digamos, el gobierno, el que adquirió la gran mayoría de las vacunas. Pero yo ahora sí te quiero decir una cosa, en la aplicación, no porque lo haya dicho Gustavo Petro, ¿sí?, sino porque es que eso es lo que ha pasado con el sistema de vacunación. En buena parte del país, el sector público salvó. ¿Qué quiere decir salvó? Pues como es minoritario. Es que mire el problema, usted me pone el mejor ejemplo. ¿Por qué les digo que la salud hace parte de la soberanía de un país? Porque en una catástrofe como esta, como la pandemia, ahí no hay discusión. Tocaba ofrecer un servicio público. Y nosotros amarrados porque somos el 25 o 30% de los prestadores, y el otro 70% le tuvieron que pagar más, Diana. Le tuvieron que pagar más, darles incentivos económicos para que pagaran. Pero mientras sucedió eso, nuestras auxiliares, nuestra gente en los departamentos, en los municipios con dificultades, arrancaron en la vacunación. Y usted encuentra pruebas, la gente en mula, a caballo, en los estos de los ríos, se me olvidó ahorita el nombre, llegando a los territorios. Yo lo viví en Bogotá. Los déficits del sector privado en vacunación en Bogotá siempre los cubrimos nosotros, y en el COVID fue igual. Yo felicito, y ahí estoy mandando un mensaje, en términos de aplicación de vacunación, con respecto a la capacidad, fue superior la de nuestro sector público operando en territorio. Entonces, ahí no tenemos ni resquemor ni a la inversión privada ni a la participación, pero tiene que haber una autoridad ahí, porque esto es un derecho fundamental y hace parte de la soberanía sanitaria y de la soberanía nacional de cualquier sociedad, porque si no, se queda sin nada. Bueno, queremos agradecer, sabemos que era muy importante para las personas escuchar a las tres campañas. Como siempre hemos dicho, nuestro objetivo es que la gente se informe, las dudas que ustedes nos habían comentado hoy muy amablemente el doctor Urrego las despejó. Voten por quien ustedes consideren, pero lo que yo siempre les digo, votar es un derecho y un deber.
cada uno debe a conciencia mirar cuál campaña, cuál propuesta, en todos los temas. Obviamente como médica saludista en este canal tratamos temas de salud, pero sí elija y vote en esas urnas el 29 de mayo, acuda a votar. Muchísimas gracias y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad explicándonos y pudiendo conversar de otros temas de salud pública muy importantes, no solamente estos que hemos conversado hoy. Gracias. Bueno, Diana, muchísimas gracias por la invitación, me ha parecido muy interesante el diálogo y también le quiero decir a tu audiencia que solamente le dejo una pregunta. Si están contentos y contentas con la situación acumulada que hay en Colombia, entonces pues, ustedes pueden tomar una decisión. Si están interesados ante la problemática que hay, de que podamos transitar de manera tranquila, democrática, a un cambio que asegure paz, porque no hay. Equidad, este es uno de los países más desiguales del mundo. Protección de la naturaleza y protección de los derechos, nosotros los invitamos a que tomen en consideración las propuestas de Gustavo Petro y de Francia Márquez para transitar a una era de paz, una democracia multicolor y para que podamos vivir sabroso.